¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, ¿todo bien vos? Todo Buenas bien, todo noches. bien. ¿Cómo andan? Hola, profe. Bueno, recuerden de ir poniendo el nombre en el chat, así copio y, ¿cómo es? Y voy poniendo después en la lista. Bueno, ya son y cuarto. ¿Cómo andan con la clase del otro día? ¿Cómo quedaron? ¿Pudieron ir entendiendo algo? Todo, pero más o menos se entendió. Bien, bien. Sí, tienen que ajustar con el tema de la lectura, principalmente las acordadas, porque hoy vamos a ver, por ejemplo, demanda. La segunda parte vemos demanda. Y la verdad que demanda cambió un montón ahora. Cómo se inician las demandas. Yo, vieron que subí algo de material. Entre ayer y hoy subí un poco de material. Ese material es un trabajo que hice el año pasado. El de demanda no contempla algunas acordadas que salieron a mitad de año y finales del año pasado, pero se las voy a ir agregando ahora para que ustedes vean. Pero todas las acordadas que les subí es las que se aplican hoy en día. Lo que vamos a hacer es hablar un poco de, porque lo que es demanda, es decir, arrancamos con diligencia preliminar. Ese es un tema sencillo, no es complicado. Lo que es cuestiones prejudiciales se lo dejo para ustedes, que lo voy a tomar la clase que viene. Le voy a hacer unas preguntas, salpicré de preguntas. Diligencias preliminares y prueba anticipada no es difícil, para nada. Y en demanda, el primer punto tampoco es difícil. Yo lo que hice fue mandarles, porque la mayoría de ustedes nunca vieron un escrito de demanda, sino en mandarle cómo es la estructura. Porque en el punto 1 lo que van a ver son principalmente los requisitos. Entonces, como van a ver los requisitos, está bueno que vayan teniendo, si ustedes bajaron el trabajo, van a ver que tienen un modelo de demanda como si fuese cuando estudian anatomía en medicina, que van desarmando cada una de las partes. Bueno, yo hice lo mismo con el escrito de demanda. Y decirles tal requisito, de dónde viene, cuál es la acordada, la ley, o qué norma lo exige, etcétera, actualizándolo a lo que es hoy en día. Lo que le vamos a agregar, que en eso sí, vamos a hacer un poquito de hincapié, que no lo tiene el escrito ese, es el tema de las nuevas acordadas, cómo se inician las demandas, y el tema de presentaciones electrónicas. Cómo era el funcionamiento antes de la pandemia y cómo quedó ahora. Así ya vamos viendo, porque cuando uno lee demanda, punto 1 de la bolilla 4, que lee formas, nos vamos a remitir un poquito a lo que eran formas de los actos procesales, que yo les dije, lo vamos a ver un poquito más desarrollado con el tema de demanda. Bueno, arrancamos. Hoy tenemos, ¿cómo vienen con los otros puntos? ¿Cómo vienen? ¿Ya vieron toda la bolilla 3? ¿La vieron? Kirchner dio intervención de terceros, costas procesales y beneficio de litigar sin gastos. Bien. Bien, bueno, perfecto. Ahora seguimos con diligencias preliminares entonces. Bien. Pero venimos más o menos en el orden cronológico que estaba pautado. Diligencias preliminares. A ver. ¿Cuál es el marco normativo de esto? ¿Cuál es el marco normativo de esto? 323 a 329 del Código Procesal. Después, bibliografía la que ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué se entiende por diligencias preliminares? Generalmente los autores la definen
teniendo en cuenta. Ustedes van a ver que en el capítulo de diligencias preliminares hay dos tipos de diligencias que se pueden hacer. Las diligencias preparatorias, propiamente dichas, y la prueba anticipada. Todo eso dentro del capítulo de diligencias preliminares. ¿Cómo lo define la doctrina? Bueno, yo lo sigo un poquito en esto a Falcón, el cual indica que las diligencias preliminares tienen por objeto determinar, establecer y fijar determinadas características del proceso, ya sea para su correcta formación, ya sea para la preservación probatoria. Dijimos, hay dos tipos de medidas que se piden o que están contempladas dentro de lo que son las medidas o las diligencias preliminares. Una son las diligencias preparatorias y las otras son, la otra es la prueba anticipada. La diligencia preparatoria, que es la del 323, 324, 325, 329 también se aplica algunas cosas, tienden a o ayudan a preparar de manera correcta la demanda. Es decir, vos vas a iniciar una demanda o prevés que te van a iniciar una demanda y necesitas algunos datos o algunas cosas, o ver algunas cosas, o alguno de los supuestos del 323. Lo que te ayuda es a la correcta formación de eso, ya sea para el escrito de demanda o para el escrito de contestación de demanda. Si ustedes se fijan en el artículo 323 van a ver una serie de incisos, creo que son como 10, en el cual establecen que quien vaya a demandar o prevea que será demandado, ahí ya establece cuál es la legitimación, puede ser el futuro actor o la futura parte demandada, pueda solicitar esas diligencias preliminares. No estamos hablando de un proceso, porque estas diligencias son anteriores al proceso. El proceso es un modo normal de resolución de un conflicto intersubjetivo de intereses. Acá todavía el conflicto no está, y el proceso se inicia, el puntapié inicial es con el escrito de demanda. Entonces estamos en la parte previa. Van a ver que todos estos incisos que establece el 323 no son de enunciación taxativa, sino que es enunciativo. Se pueden solicitar otras medidas que no son las contempladas en el artículo 323. El 323 es un artículo largo, se lo voy a dejar para su lectura, tiene 10 incisos, pero si yo lo tengo que dividir, lo dividiría en 4 subgrupos. Un primer subgrupo relacionado con los datos con el domicilio, con los datos de la legitimación, y ahí incluiría en ese primer grupo esas cuestiones, el inciso 1, el inciso 6, el 1 tiene que ver con la declaración jurada. Dice el 323, dice, el proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar o quien con fundamento prevea que será demandado, que la persona, inciso 1, contra quien se proponga dirigir la demanda, preste declaración jurada por escrito dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad y sin cuya comprobación no puede entrar sin juicio. Le vamos a decir declaración jurada. Entonces, en ese primer subgrupo que hace a la legitimación, al domicilio y demás, van a tener el inciso 1, declaración jurada, el inciso 6, que es el ocupante de un inmueble, que es posiblemente, antes de que ustedes inicien una acción, ¿no?, que puede ser de desalojo o de lo que fuere, tengan que solicitar que esta persona se expida en carácter de que tiene la cosa, no posee la cosa. Porque si yo digo que la posee, le estoy reconociendo que tiene posesión, sino que tiene la cosa. ¿Está? El nombramiento de tutor y curador es respecto del inciso 7 y respecto del inciso 8 la constitución de domicilio. En el segundo subgrupo tiene que ver con la exhibición de cosas o títulos. Y ahí entraría el inciso 2, el 3, el 4 y el 5. Y tiene que ver con la exhibición de una cosa, de un testamento, de un título, de una cosa vendida, o de documentos o instrumentos de la sociedad. Después, el tercer subgrupo sería respecto de obligaciones y
ustedes van a volver a ver este punto cuando vean rendición de cuentas en la segunda parte, una diligencia preliminar que tiene que ver sobre la obligación de rendir cuentas, el inciso 9, y el 10 tiene que ver con la mensura. Esos son los supuestos que establece, pero dijimos, esos supuestos no son una enunciación taxativa, sino que es meramente ejemplificativa, es decir, o enunciativa, es decir, que puede haber otros supuestos que no están contemplados y que ustedes lo pueden solicitar. ¿Cuál es el secreto de esto? El secreto de esto es que esté debidamente fundado. Que esté debidamente fundado. Esperen que voy a abrir el chat, a ver si me hacen alguna pregunta. Bien. Van a ver que hay otros institutos procesales con los cuales hay un punto de comparación cuando uno habla de diligencias preliminares, porque en ambos hay un hacer previo, ¿tá? Por eso tiene algún punto de comparación, pero en realidad difieren muchísimo. Por ejemplo, cuando en la segunda parte vean títulos ejecutivos, o juicio ejecutivo también, van a ver preparación de la vía ejecutiva. Esa medida se diferencia de la diligencia preliminar en que la parte que pretende ejecutar un título ejecutivo debe completarlo porque el mismo es incompleto. Ese es el sentido de 524, 523, 524 del Código Procesal. Con las medidas cautelares tienen una finalidad, también es un hacer previo, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es conservatoria, y en esto se parece a la prueba anticipada, solamente que la prueba anticipada, la finalidad conservatoria es respecto a un elemento probatorio, y en la medida cautelar es asegurar que la sentencia que se vaya a dictar no quede en una mera ilusión, sino que pueda ser ejecutada o cumplida. Y la diferencia entre la prueba anticipada con la diligencia preparatoria es justamente eso. La diligencia preparatoria tiende a formar correctamente la demanda y la prueba anticipada a conservar algún elemento probatorio que por algún motivo puede llegar a perderse durante el transcurso del proceso. ¿Cuáles son las características de las diligencias preliminares o de estas diligencias preparatorias? Y son previas al proceso. Dijimos que la enunciación no es taxativa, sino que es enunciativa. Se pueden solicitar para cualquier tipo de proceso. Ambas partes, tanto actor como demandado, pueden solicitar la medida. Bueno, acá voy a hacer una aclaración. Cuando estamos en una diligencia preliminar, no hay partes, hay requirentes, porque dijimos que no es un proceso, sino que es un procedimiento. ¿Por qué no es un proceso? Porque no hay una demanda, ¿está? Sino que yo necesito algo que a mí me permita demandar bien, ¿está? Necesito un elemento, un dato que me permita demandar bien. Entonces, cuando vean algún escrito de diligencia preliminar, van a ver que habla de futuros demandados. No es que sean demandados ahí, sino en el inicio de la acción en la acción que se va a iniciar con posterioridad. Y también es un requisito que la petición sea fundada. Estos son los requisitos de la diligencia preliminar. ¿Cuáles son los trámites que establece la diligencia preliminar? Y para eso vamos a tener que estar a los subgrupos. Esa subclasificación que hicimos. Si estamos, por ejemplo, respecto de la declaración jurada, del inciso primero del 323, el trámite es del 324. ¿El 324 qué dice? El 324 dice que en el caso del inciso primero del artículo anterior, la providencia se notificará por cédula con entrega del interrogatorio. Si el requerido no respondiere dentro del plazo, se tendrá por cierto los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el juicio. Y acá hay una diferencia. A ver, ¿qué pasa si yo inicio una diligencia preliminar, diciendo el señor tal cosa, le curso la cédula, se notifica, pero no me contesta el interrogatorio? Y yo inicio a futuro la acción judicial. Ese silencio que mantuvo, ¿tiene alguna vinculación en la acción principal? Porque yo eso lo obtuve en la diligencia preliminar, después tengo que iniciar la acción principal. ¿Me siguen la pregunta? ¿Entienden? ¿Por qué le digo esto? Porque acá hay una diferencia en lo que dice doctrina. Van a ver que en el trabajito que le subí, yo le puse las dos posturas, una la de Aldo Bacre y la otra la de Arasi y la de Rojas,
en el cual, ¿qué valor tiene el dato falso o el silencio? En este momento procesal, en el cual en esta diligencia preliminar no se contesta algo. Aldo Bacre dice algo, tiene razón, no estamos hablando de una absolución de posiciones, ¿eh? No es una prueba esto de que como no dijo nada, no, porque después en el proceso principal puede haber prueba que puede desvirtuar todo esto. Arasi, al igual que Rojas, por su parte, lo que dicen es que esta falta de contestación o silencio sí crea una presunción iuris tantum, que es a tener en cuenta. Esa es la diferencia que van a ver en lo que es el 324, el hecho de contestar o no la declaración jurada del inciso primero del 323. ¿Y cuál es el trámite para la exhibición de cosas, de títulos, de testamento o de instrumentos de algún asociado, lo que fuere? Está en el 325. Y el 325 dice que la exhibición o presentación de cosas o instrumentos se hará en el tiempo, modo y lugar que determine el juez, atendiendo las circunstancias. Cuando el requerido no los tuviera en su poder, deberá indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentre o quién los tiene. ¿Qué es lo que debe contener el escrito de una diligencia preliminar? El escrito de una diligencia preliminar es un escrito judicial. Y como todo escrito judicial, hay normas que se repiten. No importa si ustedes son parte actora, parte demandada, pero hay ciertos requisitos que se tienen que cumplimentar. Esos requisitos los vamos a ver cuando veamos el escrito de demanda, el punto siguiente. Pero lo que debe contener sí o sí este escrito de petición de diligencia preliminar, cualquiera que sea de los 10 supuestos del artículo 23 o alguno similar, si estamos ante un supuesto enunciativo, es, primero, ¿quién es el juez competente? El juez competente será el juez, conforme al artículo 6, ustedes ya vieron la regla de competencia. Conforme al artículo 6, inciso primero, del Código Procesal, el juez competente es el principal. Primer punto a tener en cuenta. Después, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe individualizar, tanto a quien peticiona como al futuro demandado, el domicilio de estos, la medida concreta que se peticiona y el fundamento. El fundamento es casi esencial, porque el fundamento es la razón de ser de que el juez habilite esta instancia previa. No es instancia, perdón. Este procedimiento previo, porque la instancia se abre con la demanda. ¿Qué pasa si el tipo no me contesta nada? Yo le requerí tal cosa, ni me exhibe nada, y no dice nada. ¿Cómo queda todo como la nada? No queda todo como la nada. Porque para eso están los apercibimientos del artículo 329. Y el 329 habla para los dos supuestos también. El 329 dice concretamente, cuando sin justa causa el interpelado no cumpliere la obligación del juez en el plazo fijado o diera informaciones falsas o que pudieran inducir a error o destruyere u ocultase los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación se hubiese requerido, se le aplicará una multa que no podrá ser menor de un valor equivalente a 2 ius, hoy el ius está a 2.300 pesos, el ius arancelario, no el previsional, el anticipo de ius no, sino el arancelario. Y de 80, ni mayor de equivalente a 80 ius, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubiere incurrido. La orden de exhibición o presentación de instrumento o cosa mueble que no fuera cumplida se hará efectiva mediante secuestro o allanamiento de lugares si resultare necesaria. Si a ustedes no le quieren exhibir. A mí me pasó una vez, yo inicié una acción, una diligencia preliminar para obtener una póliza y un seguro, en donde la compañía de seguro no me exhibía la póliza, y solicité la exhibición, me dijo que no, entonces pedí el allanamiento de las oficinas y el secuestro de la póliza. Después terminamos arreglando y no terminó todo en nada. Pero fíjense que les da las llaves para doblegar esa actitud negativa del requerido, quien es el que tiene que dar el cumplimiento a eso. El primer supuesto son diligencias preliminares. Entonces dijimos que el concepto es preparar de manera correcta la demanda y no tiene mayor dificultad. Lean a ver, ustedes lean los
autores, la bibliografía recomendada. ¿Está? El resumen que le subí yo, que lo hice yo porque es mío, complementa el estudio de licencias preliminares y de prueba anticipada. Pero no es para que lo estudien solo, eso, sino que complementen a Palacio, a Arasi, a Fenoquieto, a Bosaini, a Falcón, a los que ustedes tengan. El otro instituto procesal que contempla este capítulo es la prueba anticipada, que tal vez es la que más usamos nosotros. La prueba anticipada es, ¿por qué es diligencia preliminar? Porque el escrito liminar, el que arranca el proceso, es la demanda. Si es preliminar, es anterior a la demanda. ¿Por qué es prueba anticipada? Porque es prueba que se produce antes del momento procesal oportuno para que se produzca esa prueba. Hay algo, hay una situación que hace que habilita o que faculta al requiriente para que lo pida antes. Entonces van a ver que la diligencia preliminar o esta diligencia preparatoria que hablamos del 323 se peticiona antes del proceso. Pero la prueba anticipada se puede peticionar antes de interpuesta la demanda o luego de interpuesta la demanda, pero antes de que quede trabada la litis. ¿Qué se entiende por traba de litis? Cuando la demanda fue notificada. Notificada. No. Notificada. Notificada, contestada no. Se traba No, la litis notificada. cuando la demanda, exactamente, es notificada. Exactamente. Pero también puede ser que la prueba anticipada se solicite una vez que se notificó la demanda, pero antes del momento procesal oportuno para que se produzca. ¿Está? Por ejemplo, la absolución de posiciones o la declaración de un testigo. ¿Se entiende? Es decir, la diligencia preliminar o preparatoria del 323 siempre es antes del proceso. Siempre es antes del proceso. Ahora, la prueba anticipada puede ser antes de interposición de la demanda, luego de interpuesta la demanda, ya sea antes de que sea notificada o después que sea notificada, pero antes del momento procesal oportuno que indica el código, porque hay una situación de urgencia que tiene que ser ya. ¿Cuáles son los medios de prueba contemplados por el código? Todos. ¿Por qué digo todos? Porque si uno hace una lectura, menos el documental, ¿no? Obvio. Pero fíjense, primero, cuando ustedes lean, ¿qué dice el 376 del Código Procesal? El 376 del Código Procesal dice la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley o por los que el juez disponga, a pedido de parte de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o los terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones los que sean semejantes o en su defecto en la forma que establezca el juez. ¿Qué te está diciendo el 376? Que los medios de prueba son, nosotros conocemos, los establecidos por el código: documental, informativa, confesional, testimonial, pericial, reconocimiento judicial, Las presunciones. Y las presunciones van a ver el tema de que si son medio de prueba o son otra cosa, ya lo vamos a ver en ese momento. Pero digo, los que vimos son esos: documental, informativa, confesional, testimonial, pericial, reconocimiento judicial. Ahora, el 377 dice, estos son los previstos por la ley, pero hay otros que no están previstos por la ley, que también, si no afectan la moral, la libertad de los litigantes ni nada, pueden producirse y se van a aplicar las normas del medio probatorio analógico, o como el juez lo diga, ¿no? ¿No dice una cosa así? Bueno, entonces, si estoy hablando de prueba anticipada, además del 326, que el 326, si ustedes van a ver, prueba anticipada, dice testimonial, dice informativa, dice pericial, con reconocimiento judicial, y dice absolución de posiciones. Pero bueno, no se circunscribe solamente a estos, sino que puede haber medios probatorios no previstos de la ley, por la ley, que también pueden ser producidos de manera anticipada. Si, por ejemplo, existe el choque, o hay un accidente de tránsito entre un microescolar, hoy más difícil porque no sé, entre un microescolar con chicos entre 12 y 13 años, ¿está?
¿Ellos pueden ser testigos? Van a ver que no, porque no les da los años. Porque el testigo es cualquier persona mayor de 14 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No podemos tomar declaración testimonial a los chicos? Que puedan decir a ver qué fue lo que pasó. El medio analógico sería... ¿Y acompañado con sus padres? Sería la testimonial, pero si son testigos, y no, porque son menores de 14 años. ¿Se entiende a lo que voy? Que a veces uno dice, no, pero ¿qué medio puede ser? Y miren, acá tienen un supuesto que conforme las normas del Código Procesal no serían testigos, pero sin embargo tenés 13 años y ¿qué hago? ¿Lo dejo que le tomo cuando tenga 14? O al instante, al momento se le puede tomar. Eso lo van a ver ustedes al momento que produzcan esta prueba anticipada. Entonces, primer punto a tener en cuenta. El 326 establece cuáles son los medios de prueba que pueden ser producidos de manera anticipada, pero no hay que quedarse con esos. Esto lo van a ver en el trabajito que les subí, punto 1. Punto 2. ¿Qué es lo que dice el 326? Cuando lean el 326, acuérdense del 376, que habla de estos medios de prueba, los previstos y los no previstos. ¿Qué dice el 326? El 326 dice, los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados para temer que la producción de su prueba pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el periodo de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente la siguiente. Y habla de declaración de algún testigo muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo, o próximo a ausentarse del país. Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos o estado, calidad o condición de cosas o de lugares, pedido de informes y absolución de posiciones, que podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado. Y es lógico, porque la absolución de posiciones va a ser respecto de los hechos alegados en el escrito de demanda, o del escrito de contestación de demanda, si vos sos la parte actora. Entonces, es lógico que el proceso tenga que estar iniciado, es decir, que la demanda por lo menos tenga que estar interpuesta, porque sobre eso va a tener que alegar, va a tener que absolver posiciones, la parte respectiva. ¿Quiénes son los legitimados? Lo mismo que en la otra. Quien vaya a demandar o quien prevea que será demandado. Dijimos, ¿cuál es la oportunidad? Antes de interpuesta la demanda, luego de interpuesta la demanda, pero antes de que quede trabada la litis, o después de trabada la litis, pero antes del momento procesal oportuno para que para que se produzca la prueba, perdón. ¿Qué diferencia trae el código acá? Y los requisitos, si es antes de interpuesta la demanda, son diferentes a si ya está interpuesta la demanda y más si está trabada la litis. ¿Por qué? Porque en realidad, si es antes de interpuesta la demanda, ¿qué dice la doctrina? Dice que se tienen que acreditar los recaudos máximos, que son los que establece el artículo 326. En el otro supuesto, tienen que estar a razones de urgencia, que eso lo establece el artículo 327. ¿Por qué? Porque tenemos que acreditar que debemos producir esta prueba antes del momento procesal oportuno. Una de las grandes diferencias que van a ver entre prueba anticipada y diligencia preliminar es que en ambas no se da traslado para después resolver si es procedente o no, o si hace en lugar o no al pedido. ¿Tá? Tiene que estar fundado el pedido de ambos, tanto en la diligencia preparatoria del 323 como en la prueba anticipada. Pero la diferencia que van a ver es que en la prueba anticipada sí se la cita a la contraria, al futuro demandado, a fin de que controle la prueba. Y si estamos hablando de prueba pericial, hasta podría ofrecer puntos de pericia, porque hace al contradictorio, a la bilateralidad y al principio de defensa en juicio. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono prendido y no se puede escuchar bien. No sé quién es. Mirna. No sé quién. Escucha bien. Nos hace eco y no sé quién es. No escucho, perdón. Mirna Ahí. Valdés. ¿Y qué hago? Ahí la tengo que silenciar. Yo le Ahí escribo está. por privado, ahí le digo. Ah, no, ya la silencié. Ajá, yo tengo el poder, guarda. Ahora me siento con todo el poder, ahora los puedo hacer callar. ¿Escucharon algo de lo que dije antes?
Muy Un poco. entrecortado. Medio ¿Puedes cortado. repetir la diferencia? No, Me perdí ahí. Yo le voy a decir, lo que es una diferencia, una de las diferencias. Tanto la diligencia preparatoria como en la prueba anticipada, ya sea que se solicite antes de la interposición de la demanda o después, en todos los supuestos de ambos institutos procesales, el pedido debe ser fundado. Es decir, no se le da traslado previo al futuro demandado para que se expida y este recién, una vez contestado, el juez se expida sobre el fundamento o si hace lugar o no a la diligencia preliminar o a la prueba anticipada. Con el escrito fundado por el requirente es suficiente, pero la diferencia radica en que en la prueba anticipada se cita a la contraria para que controle la prueba. Y si es prueba pericial, hasta puede ofrecer puntos de pericia. Y si es prueba testimonial, hasta puede formular preguntas. Porque eso hace al contradictorio, al principio de bilateralidad y principalmente al derecho de defensa en juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo solicito, por ejemplo, hay filtraciones de agua y humedad en un departamento. Siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que es lo más viable. Ustedes saben bien que en un consorcio hay partes comunes y partes privativas. Si el daño, ahora te digo, Claudia, cómo se entera. Si el daño no se sabe de dónde proviene, yo tengo que saber si proviene de una parte privativa o de una parte común. Si proviene de una parte común, como puede ser la fachada, hay responsabilidad del consorcio. Si proviene de una parte privativa, por ejemplo, un caño privativo del departamento de arriba, hay responsabilidad del titular de la unidad funcional del departamento de arriba. ¿Está? Este es un supuesto clásico de prueba anticipada. ¿Qué pasa si yo le digo al juez, señor juez, mire, tengo filtraciones de agua y humedad, tengo adjunto a un acta notarial, fotos certificadas, informe de un arquitecto, solicito, no sé de dónde viene, sé que viene de arriba, pero no sé de dónde viene, cite los futuros demandados van a ser el consorcio o el tipo que viene de arriba, y solicito una pericial, ¿no? Bien. El juez solamente ante esa situación va a tener por fundado o no el pedido. Ahora, cuando se vaya a practicar la prueba, o a producir la prueba, mejor dicho, más técnicamente producir la prueba, va a citar a los futuros demandados. Esos futuros demandados van a poder controlar la prueba pericial y ofrecer los puntos de pericia que ellos quieran. Ahí se van a noticiar, Claudia. Y en la diligencia preliminar, cuando le llegue lo que le piden, ya sea la exhibición del documento, del instrumento, del testamento, de los títulos por la venta, ya sea el interrogatorio por la declaración jurada, ahí se van a noticiar. Pero acordate que no estamos en un proceso. A lo que voy con esto, Claudia, y al resto también, es que el pedido no depende del traslado previo a las partes, sino de lo fundado que esté en el escrito de requerimiento. Después se va a dar la citación. En la prueba anticipada es lógico que haya una citación de la contraria. Es esencial porque hace al derecho de defensa. Y es tan esencial que si hay razones de urgencia y no ubican a la contraria, por ejemplo, el titular del departamento de arriba vive en Buenos Aires, pueden solicitar que se cite al defensor oficial para que lo defienda, casualmente. Por ejemplo, te están cayendo agua y está bien que estén en las reparaciones urgentes y demás, ¿no? Pero pónganle que van a iniciar una prueba anticipada. El tipo es de Santiago del Estero, el dueño del departamento de arriba. Y bueno, se tiene que hacer ya porque hay una cuestión de urgencia y bueno, tendrán que citar al defensor oficial. Fíjense lo que dice el 327. El 327 dice: en el escrito en que se solicitaran medidas preliminares indicará el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido, los fundamentos de la petición. Los fundamentos de la petición. El juez accederá a las pretensiones, habla de pretensión, en realidad debería decir a las peticiones, si estimare justa las causas. Fíjese que resuelve con antelación a citarlas, ¿no? En que se fundan repeliéndolas de oficio en caso contrario. La resolución será apelable únicamente cuando denegare la diligencia. Si hubiere de practicarse la prueba, se citará la contraria. Salvo cuando resultara imposible en razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo en los casos de
pericial que estará a cargo de un perito único nombrado de oficio. Y el 328 habla de la producción de prueba de manera anticipada después de trabada la litis. Fíjense que ustedes tienen demanda, traslado de la demanda, contestación. ¿Tá? Demanda, traslado de la demanda, se notifica, tenés 15, 10 o 5 días hábiles para contestar de acuerdo al tipo de proceso de conocimiento que sea, ordinario, sumario, sumarísimo. Si hay hechos conducentes y controvertidos, se abre la causa prueba, y ahí puede pasar protocolo de justicia 2020 o producción de la prueba conforme lo establece el Código Procesal. Si ya está trabada la litis, se aplica el 328, y ustedes solicitan de manera anticipada la producción de una prueba, se aplica la normativa del 328, el cual dice que después de trabada la litis, la producción anticipada de la prueba solo tendrá lugar por razones de urgencia indicadas en el 326, salvo la atribución conferida en el 36, inciso 2 del Código Procesal al juez, que son las facultades instructorias. Es decir, o en los supuestos del 326, o cuando el juez así lo considerare. ¿Está? Con esto cierran prueba anticipada y diligencia preliminar o diligencia preparatoria. Porque en realidad, ¿por qué hago esta diferenciación y digo diligencia preparatoria? Porque la diligencia preliminar es todo el capítulo que abarca diligencia preparatoria del 323 y prueba anticipada del 326. ¿Está? ¿Se entendió? Vayan a la lectura de los libros, es más o menos eso. Ahí les agregué una cosita que es un trabajito que hice yo, lo van a bajar del Classroom, así que no hay problema. Bolilla 3 concluida. Y ahora, señoras y señores, damas y caballeros, lo tan pedido por todos, demanda. Arrancamos con la primer gran estrella vedette de esta primera parte del programa, el escrito de demanda. Hay un artículo que ustedes saben, aunque yo no se los diga que lo tienen que saber, lo van a saber, que es el 330. El 330. ¿Solamente es el 330? No, no es solamente el 330. Cuando ustedes lean este punto 1, yo les voy a agregar algo que no está en el programa, pero que ustedes es conveniente que lo sepan, se les puede preguntar, pero además es conveniente que lo sepan por si van a trabajar en algún estudio jurídico o en tribunales o lo que fuera. Arrancamos como siempre, marco normativo. El marco normativo es el artículo 330, demanda. Más 40, 46, 47 y 48, 56, 115, 118, 120 y 121 del Código Procesal Civil y Comercial, acordada 39 y 75 del 2020, que yo se la subí hoy, acordada 3886 de presentaciones electrónicas, que también se la subí hoy, esa es del 18, 3886 del 18. Camila, se te cortó, va de nuevo. Demanda, cuando marco normativo, 330, por excelencia, 330, 330, 331, 330, por excelencia. Pero además, como es un escrito judicial, debe cumplir las formas de los escritos judiciales. Y si esto es así, debemos entonces aplicar el artículo 40 del Código Procesal, voy a hablar ahora, artículo 40, 46, 47, 48. Digo esto porque son las variantes, 56, 115, 118, 120, 121, acordada 3975 del 20, acordada 3397 del 08, artículo 50, acordada 3886 del 18, acordada 558 del 20, acordada 593 del 20. Y usted me van a decir, flaco, parece una lotería. Que hay un premio mayor para el que tiene, son las acordadas que hay. Y a nosotros nos vienen bombardeando con las acordadas desde el año pasado. Estas últimas que les dije son las acordadas que permiten la presentación electrónica de las demandas. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer
repasar. El trabajito que les mandé, que es mío, es interesante ver esta anatomía que les dije de poder estudiar el escrito de demanda y de dónde viene cada cosa, por qué te lo piden, lo vamos a repasar. Pero lo que quiero contarles más que nada es cómo fue evolucionando el tema de las presentaciones electrónicas. Como antes, yo hace 20 años que ejerzo. Antes era presentar el papel, las copias y demás, y ahora con todo esto, primero de la introducción de la tecnología en el proceso judicial y luego la pandemia, esto es virtual. Entonces quiero que ustedes sepan cómo fue evolucionando. La Andrea es 3397 del 08, artículo 50. Bien, ¿ya tenemos el marco normativo? Sí. Ahora vamos a la bibliografía. La bibliografía, el escrito por excelencia, a ver, ustedes van a tener también Falcón, Aldo Bacre, Palacios, son todos buenos. Hay un clásico que debe tener 50, 60 años que se llama La demanda civil, de Carlo Carli. Carlo Carli era el seudónimo de Clemente Díaz, que cuando escribía como Carlo Carli, podía escribir cosas que no podía escribir como Clemente Díaz. Entonces, es un librito muy interesante para tenerlo en la biblioteca, siempre sutil. Está medio desactualizado porque ya hay un montón de cosas que no se aplican, pero en lo que es la estructura es muy, muy interesante. Arasi Rojas, bueno, les dije Falcón y demás, así que ya más o menos el trabajo mío que les mandé, ya con eso van a poder encarar el estudio del punto 1. ¿Qué se entiende por demanda? Yo lo voy a citar a Falcón y a Arasi. Arasi dice que, Arasi Rojas, cuando digo Arasi Rojas es porque tienen el código comentado. Arasi Rojas definen la demanda como un acto procesal, formal y escrito de petición que tiene por objeto iniciar un proceso. Consiste en el ejercicio de la acción abstracta. Ustedes ya vieron que la acción, Couture, WASP, la vinculaban al derecho constitucional y cuando hablaban del derecho procesal no hablaban de acción, sino que hablaban de pretensión. Eso ya lo tienen más que visto desde elementos de la actuación profesional. Para Falcón, la demanda de los procesos dice que es un acto jurídico procesal, formal, cuya procedencia se funda en la acción, se realiza por escrito y contiene una o más pretensiones y peticiones de certeza positiva relacionadas con el objeto reclamado y peticiones procesales destinadas a la formación y desarrollo del proceso. Ustedes van a ver que dice forma. Bien, ¿qué es esto de forma? Nosotros cuando vimos actos procesales, dijimos, los elementos de los actos procesales son los sujetos, de quienes provienen, y respondían justamente a las partes, a los jueces y demás. El objeto y la actividad. Y la actividad de los actos procesales había 3 dimensiones. Tiempo de los actos procesales, que respondía a una pregunta, que era ¿cuándo? Lugar de los actos procesales, que respondía a una pregunta, que era ¿dónde? Y la forma de los actos procesales, que también responde a una pregunta, y es ¿cómo? Acá cuando ven demanda, concepto, contenido 330, forma, habla del cómo. La demanda es un acto procesal y es un escrito judicial. Y como todo escrito judicial tiene los mismos requisitos que la mayoría de los escritos judiciales y algunos diferentes. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Ustedes van a ver, cuando lean, no solamente en la demanda, sino cuando hablan de recursos, van a ver que hay cuestiones de admisibilidad y cuestiones de procedencia o de fundabilidad. En la demanda también hay cuestiones de admisibilidad y cuestiones de fundabilidad. Las cuestiones de admisibilidad, cada vez que escuchen ustedes admisibilidad, tiene que ver con los requisitos de forma. Y cuando ustedes escuchen fundabilidad o procedencia, tiene que ver con los requisitos de fondo. Las cuestiones o los requisitos de admisibilidad de la demanda son los requisitos necesarios para la interposición de la demanda, la cual va a abrir un proceso y va a indicar la posibilidad de seguir un camino hasta la sentencia. Los requisitos de fundabilidad de la demanda son aquellos requisitos vinculados al derecho de fondo
que hacen que esa demanda tenga una recepción favorable de parte del órgano jurisdiccional y dicte este órgano jurisdiccional, el juez, una sentencia favorable haciendo lugar a la demanda. ¿Se entendió? Una cosa son los requisitos de forma, de admisibilidad, que te permiten interponer la demanda, y otra cosa es que el juez te dé la razón, porque hay muchas demandas que se han interpuesto, pero que fueron rechazadas. Es decir, tenían requisitos de admisibilidad, pero no cumplían los requisitos de fundabilidad, porque no obtuvieron una sentencia a favor. ¿Se entiende la primera diferencia? Bien. Los del 330, ¿qué son? Son requisitos de admisibilidad. ¿Los únicos que hay? No. Fíjense que ustedes, cuando leen el 330, hay una serie de incisos que dicen nombre y domicilio del actor, nombre y domicilio del demandado, la petición, los hechos y la petición final. La demanda será deducida por escrito y contendrá nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado, la cosa demandada, designándola con total exactitud, los hechos en que se funden, explicados claramente, el derecho, expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias, y la petición en términos claros y positivos. ¿Saben lo que es esto? Esto es, ¿qué pido? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la ley? ¿Se acuerdan cuando yo les dije cómo piensa un abogado? Que el abogado tiene un silogismo, piensa como un silogismo. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Bueno, acá es lo mismo. Si yo leo el 330, me dice, ¿qué pido? ¿Qué pasó? Arranca al revés, ¿no? ¿Qué pido? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la ley? Tranquilamente voy a decir, ¿qué dice la ley? ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que estoy pidiendo? Entonces, la estructura es esa. Si les dicen 330, no digan esto, digan, sean un poquito más amplios y digan lo que dice lo que dice el código. ¿Por qué no dice prueba el 330? Porque el 330 habla de un proceso ordinario. Y la única prueba que se adjunta con el escrito de demanda es la prueba documental. Los distintos medios probatorios se ofrecen dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba, cuando se forman los cuadernos de prueba. ¿Está? Esto es lo que dice el 330. Estos son los requisitos de forma que exige. Ahora, ¿son los únicos que hay? No son los únicos que hay. ¿Y por qué yo le hice toda la enunciación? Y acá van a tener que tener presente lo siguiente. Vamos a ir primero a los requisitos que establece el Código Procesal. Todo escrito judicial y la demanda, como es un escrito judicial, también lo requiere. Constitución de domicilio. Procesal no es legal, no es domicilio legal, es domicilio procesal o ad litem, que es el domicilio para litigar, el que facilita las notificaciones. Y la reforma de la 1442 al artículo 40 también establece como exigencia la constitución del domicilio electrónico oficial, ese domicilio electrónico oficial que tenemos en ese sitio web seguro donde recibimos todas las notificaciones electrónicas. Artículo 40. Artículo 46, 47 y 48. ¿Por qué dije 46, 47 y 48? Porque hablan cuando el abogado actúa como apoderado o como gestor procesal. Ya vamos a ver las diferencias entre nación y provincia. 56. ¿Por qué dije el 56? Porque hace referencia al patrocinante letrado. Artículo 115. ¿Por qué dije el 115? Aclaro. Todo lo que les estoy diciendo ahora es lo que dice el código. Después les voy a decir lo que establecen las acordadas específicas, las últimas, que todo esto lo transforma en cuestiones electrónicas. ¿Está? 115. Habla de la forma de los actos, idioma nacional, cómo se escribe. Dice idioma, designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional.
Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designará por sorteo un traductor público. Se nombrará intérprete cuando debe interrogarse a los sordos, mudos, bla, 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 bla. 118. Redacción. Dice, para la redacción de los escritos regirán las siguientes normas. Confeccionarse con tinta negra o azul negra, manuscritos o a máquina, con caracteres legibles y sin claros. Encabezarse con expresión de su objeto, el nombre de quien los presente, su domicilio constituido, la enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por tercero deben expresar además en cada escrito el nombre de sus representantes cuando fueren varios, remitirse a los instrumentos que acrediten la personería. Tercero, estar firmado por los interesados. Este artículo 118, ustedes ponen artículo 118 del Código Procesal y le ponen al lado actualizarse con la acordada 3975 del 20, artículos 1 y 2. ¿Está? Artículos 1 y 2. Sí, por supuesto. Ponen artículo 115, idioma nacional. Artículo 118, redacción. Más 118, más artículos 1 y 2 de la acordada 3975 del 20. Esa acordada 3975, correcto, Gabriela, del 20, suplanta a la vieja acordada 2514 del 92 y te dicen cómo tenemos que escribir y qué datos tenemos que poner. Cuando ustedes lean el resumen que les subí sobre la bolilla 4.1 y la estructura del escrito de demanda, ahí van a ver en el escrito de demanda cuando se cumple con los requisitos del 3975 y demás. Tengan presente que en el inciso 2 del 118 que exige la enunciación precisa de la carátula del expediente, como el escrito de demanda todavía no sabemos cómo se va a nombrar, no cumple eso. Todos los escritos procesales, judiciales, posteriores a ese, de la parte actora, de la parte demandada, de los terceros, sí tienen que tener identificado el expediente, pero en la demanda no, porque no sabemos. Ya van a ver el modelo que figura ahí. Artículo 120, copias, código procesal. Del escrito de demanda y de la documentación se tienen que adjuntar copias, tantas copias como partes haya. Podrá ser eximido de adjuntar copias de la documentación, solo de la documentación, en los supuestos del 121. Difícil de producción, bueno, todo lo que dice el 121. Ahora ustedes ponen artículos 120 y 121 más acordada 3845 del 18, artículo 8, modificado por la acordada 3997 del 20. ¿Por qué les digo esto? Ustedes anótenlo así y yo ahora se los voy a explicar. Porque ya desaparecieron las copias. Ahora te llega una cédula con un código QR o un link, o te identifican para que te metas en la MEB, y en la MEB tenés subido la documentación y el escrito de demanda. O capaz que lo escaneás al código QR y te surge todo ahí. Entonces el 120, y uno me dice, bueno, doctor, son las copias, no jodas. Sí, pero fíjate que el 120 tiene un apercibimiento, que es que si vos no las adjuntás, te tienen por no presentado el escrito. Y el 120 sigue siendo ley. El 120 sigue siendo ley. Para mí con un exceso ritual manifiesto, que es cómo te van a tener por no presentar un escrito, por no adjuntar copia, cuando tendría que ser lo que hizo muchos años, cuando era todo papel, la Cámara de Mar del Plata, que era solicitar la suspensión de plazo hasta que no se adjunte la copia. ¿Cómo se va a afectar el derecho de defensa? Porque no adjuntaste las copias. Que no empiece a correr los plazos.
Acordada, seguimos con los artículos, dijimos 40, 46, 47, 48, 56, 115, 118, con las acordadas respectivas. Ahora vamos a poner artículo 50, acordada 3397. Ese artículo 50 de la acordada 3397, creo que es el inciso A, es el que establece que el escrito de demanda, van a ver cuando vean el resumen que les mandé, arriba se llama sumario, no significa que sea el tipo de proceso de conocimiento, sino que se llama así sumario en función como una síntesis, donde establece quién es el actor. Ustedes van a ver que dice actor, Pérez Juan, demandado, Rodríguez María Celia, creo que es el ejemplo. Materia, daños y perjuicios. Documentación, los documentos que se adjuntan, copia para traslado. Esa exigencia, arriba del escrito de demanda, que ustedes van a ver en todos los escritos de demanda, proviene del artículo 50 de la ley 3397. Vamos con otros requisitos. A los requisitos fiscales vamos. Voy a poner un paréntesis respecto de las planillas de ingreso, que eso lo voy a contar en un ratito. Requisitos fiscales de la demanda. Ustedes van a ver que el programa dice requisitos fiscales, Pregunta, profe. Los requisitos profesionales fiscales, y previsionales. Sí. ¿los Tasa de requisitos justicia. fiscales siguen siendo requisitos de admisibilidad, o sea, de forma, Sí. o ya son sustanciales? Si no tenés beneficio de litigar sin gastos y no pagaste tasa de justicia, te van a decir previamente. Imagínate si es un requisito. Después van a ver ustedes, chicos, ya cuando vean, mañana van a ver con el doctor Ferrán lo que es rechazo in limine. El rechazo in limine es porque no cumplís un requisito. Ahora, ¿qué requisitos no vas a cumplir? ¿Por no pagar tasa de justicia, rechazo in limine? Te van a decir un previamente. Bueno, requisitos fiscales, tasa de justicia. ¿Qué significa? El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires dice, señores, litigar no es gratis. Si ustedes quieren litigar, se paga un impuesto, tasa de justicia. Están eximidos algunos supuestos, tema de alimentos y más, y aquellos que obtienen un beneficio de litigar sin gastos. Pero en principio, la tasa de justicia es un requisito fiscal. Ahora, si vos pagás tasa de justicia, también pagás una contribución sobre tasa de justicia. La tasa de justicia, si es un valor pecuniario, el monto a abonar es el 2,2% de ese valor pecuniario. Si ustedes reclaman 100.000 pesos, tasa de justicia es 2.200, el 2,2%. Si estamos hablando de, por ejemplo, una acción reivindicatoria respecto de un bien inmueble, y sería la evaluación fiscal del bien. Algunos ponen monto indeterminado, pero está mal, es la evaluación fiscal del bien. Si no hay monto determinado, o no es un proceso que tenga una apreciación pecuniaria, hay montos de tasa de justicia fijados, establecidos, que es tanto. La contribución sobre tasa, esos montos los van a poder encontrar si se meten en la página de la Corte, se van a servicios públicos o a servicios para el público, una cosa así, en el lado derecho, y tocan ahí, abre una pestaña, sale tasa de justicia, se fijan ahí y ahí están actualizados todos los montos de tasa de justicia. El 2,2% sobre ese 2,2% son los honorarios. No, eso es otra cosa, Gabriela. No te metas con el tema de honorarios. Eso es otra cosa. Esto es tasa de justicia. Romina del 120 acordada 3845, no. No. Yo les dije, artículo 120 del Código Procesal, súmenle artículo 8, acordada 3845, que habla con el tema de las copias, cómo se da traslado de la demanda ahora. Eso es lo que dije. Volvemos. Requisitos fiscales, tasa de justicia. La tasa de justicia la paga el cliente, Claudia, no el abogado. A veces la paga el abogado si hiciste un pacto y vos te haces cargo de los gastos. Un pacto que puede ir hasta el 50% del monto que obtengas. Pero vamos a ver cuando vean honorarios. Tasa de justicia, requisito fiscal, 2,2%. La ejercencia es un monto pecuniario. Si no, puede haber un monto, si es monto indeterminado, puede ser el monto establecido para tasa de justicia para esos supuestos. Si pagan tasa de justicia, tienen que pagar contribución sobre tasa de justicia. La contribución sobre tasa de justicia
es una contribución que tiene un destino, que son los colegios de abogados. Ahora bien, la contribución sobre tasa de justicia, ¿es un requisito fiscal o es un requisito previsional? Para algunos, previsional. Para algunos es previsional porque el destino es justamente la caja de abogados, que es la caja previsional. Ustedes cuando se matriculen, se van a tener que inscribir en 2 lugares. Se van a tener que matricular en el Colegio de Abogados departamental, y es decir, ustedes podrán litigar en toda la provincia de Buenos Aires, y además en la caja previsional, que es la que tiene todo el tema previsional. Salud, jubilación el día de mañana, subsidios, etc. Tanto tasa de justicia como contribución sobre tasa de justicia las paga el cliente. Por eso, chicos, por eso uno pide apertura de carpeta. Cuando les llega un caso a ustedes van a pedir una apertura de carpeta, que está establecido el mínimo en la ley de honorarios. Yo, por ejemplo, pido, de acuerdo como venga el tema, el mínimo que pido son 5 ius. De ahí para arriba, ahí contemplan también los gastos. ¿Por qué? Porque tienen los requisitos fiscales, tasa de justicia. Previsionales, ¿cuáles son? Contribución sobre tasa de justicia y el anticipo previsional. Ustedes, la ley 10.268 modifica la 6716, que es la previsional, que habla de la caja previsional y demás, que establece que cualquier participación de un abogado en algún tipo de proceso se debe abonar este ius previsional. Este ius previsional hoy en día tiene un valor de 950 pesos, que no es el ius arancelario. El ius arancelario tiene 2.300 pesos y es el 1% del sueldo de un juez. El anticipo previsional es el anticipo que pagan ustedes cada vez que se presentan en un expediente y que integran la cuota anual complementaria que van a tener que abonar todos los años, donde hay un mínimo legal que está establecido se integra por los aportes que hacen los colegas en los juicios donde hay regulado honorarios y por el anticipo previsional que les estoy hablando ahora. La ley establece que en el caso que no se cumpla, sí. Una preguntita. La ley 8.480, ¿cuál es la eso ley? ahora viene, Listo. viene porque es la profesional, el requisito profesional. Ahora viene. Termino el previsional. El previsional, que dijimos que es la 10.268, que se modifica uno de los artículos de la 6716, establece en su artículo que si no cumple el abogado con esto, no se le proveerá el escrito, hasta tanto no cumpla. La jurisprudencia durante muchos años establecía que si no cumplías con esto, dentro de los 3 días de estar intimado a su cumplimiento, te tenían por no presentado el escrito. Lo que yo siempre creí que era una locura. ¿Por qué? Porque el anticipo previsional, ese sí lo paga el abogado. ¿Qué pasa? El abogado pide apertura de carpeta y calcula anticipo previsional, profesional, tasa de justicia, si no la pones vos de tu bolsillo. Ahora, ¿cómo a alguien le van a tener, y la cantidad que pasó, por no presentada la contestación de demanda cuando no se cumplió con un requisito que pesa sobre la cabeza del abogado y no de la parte? Una locura. ¿Qué es lo que hacen ahora los tribunales? Y esto arrancaron desde hace unos años los laborales con un criterio correcto, me parece. Es notificar, es decir, te lo intiman. Si vos en el plazo de 3 días no pagás el bono o el IUS, te ponen a aplicar unas 30 de 3 pesos diarios hasta que cumplas, y notifican al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, porque se resguardan, porque además la ley le dice usted no puede proveer un escrito hasta tanto no se cumpla con esto, pero de ahí a tenerlo por no presentado era una locura, y durante muchos años rigió este criterio. El tercer requisito es el profesional, y es la ley 8480. La tasa de justicia usted le pagan a ARBA, la contribución sobre tasa de justicia, usted tiene un formulario de tasa de justicia, eso lo pagan en ARBA, y recauda ARBA. La contribución sobre tasa de justicia se llena en el
el formulario donde está el anticipo previsional. Entonces, esas dos cositas que la podés pagar en el Banco Provincia o en el Colegio de Abogados, integran la parte previsional y van a la caja previsional de abogados. Ahora, la ley 8480 que decía María Cristina, que es el requisito profesional, ese derecho fijo se le abona al Colegio de Abogados. Ustedes lo pueden pagar en la caja de abogados si quieren, o en un BAPRO, pero ese destino es el Colegio de Abogados. Si el Colegio de Abogados se nutre del pago de las matrículas y de esos bonos fijos. Tenían el mismo destino que el anticipo previsional, decían, tienen, hasta que no se cumpla, no puede proveer. ¿Qué decía la jurisprudencia? Si no me cumplís, te tengo por no presentado. Una locura. Hoy en día el criterio es, si no cumplís, informo y notifico. ¿A dónde? Al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Esos son los requisitos fiscales, previsionales y profesionales. Quiero ir al tema de las copias. Y acá yo me voy a detener y voy a contarles una historia de cómo fue evolucionando todo esto. Vamos a hablar de las copias y vamos a hablar del inicio de las demandas civiles y comerciales, laborales, familia y contencioso administrativo. Antes de la pandemia, antes también de la implementación de la tecnología en los procesos judiciales, históricamente uno iba a la Receptoría General de Expedientes, que queda en el Palacio de Tribunales, Brown y Tucumán, planta baja, ingresan a la izquierda, y ahí uno iba con las planillas de ingresos que se confeccionaban conforme lo ordenaba la acordada 3397, y ahí individualizaban el actor, el demandado, el abogado del actor, el tipo de materia, el monto, bla, 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 bla. Esa planilla se le adjuntaba, se hacía por duplicado, se le adjuntaba un quit del actor, o la copia del documento, o una copia del poder o de la carta poder, algo donde diga el documento o el quit de la parte actora, formulario de tasa de justicia abonada, formulario de anticipo previsional y contribución sobre tasa de justicia abonado, el derecho fijo 8480 abonado y el escrito de demanda. A eso se le anexaba un sobre y dentro del sobre iba la documentación, la copia del escrito de demanda y la copia de la documentación, porque eso era lo que se le iba a dar traslado el día de mañana con la cédula respectiva a la contraparte. Ese sobre, en la parte de delante, tenía detallada toda la documentación, en qué juicio estaba, bla, 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 y atrás cerrabas la solapita, firmabas, sellabas y ponías la cinta scotch. Ibas con eso a la Receptoría General de Expedientes, lo dejabas, controlaban, ingresaba, al otro día pasabas, te ibas a fijar las listas y se había hecho el sorteo el día anterior y te decían que tu causa había caído en el juzgado 1, en el juzgado 3, en el juzgado 7, depende de dónde fue sorteado. Entonces vos ya sabías que tu causa estaba ahí. Esa causa, ese sobre con esa demanda, iba al juzgado, el juzgado abría un expediente, le ponía una carátula, llenaba todos los requisitos, pasaba a despacho. Y ahí el juez resolvía el primer despacho, rechazando in limine, un previamente o dando traslado de la demanda. Así funcionaba. Entonces vos ibas y ya sabías que estaba en el juzgado 7, que el número tanto, y ya estabas a la expectativa de que iba a salir resuelto. Bien. Esto fue montones y montones de papeles con peligro estructural para tribunales, donde en una época se cerró porque tenía que hacer trabajo de reparación en las columnas porque se estaba viniendo abajo, kilos y kilos de papel, amontonamiento, lentitud, etc. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia empezaron a, luego de legislada una serie de leyes, empezaron a regular cuestiones vinculadas a la tecnología. Las dos grandes
vedette de todo esto tiene que ver con las presentaciones electrónicas y las notificaciones electrónicas. Bien. Las notificaciones electrónicas, dijimos, están, las principales acordadas son la 3845 del 2017, que están actualizadas con las acordadas 3991 y 3997 del 20. Las presentaciones electrónicas están reguladas por la acordada, principalmente por la acordada 3886 del 18. Para inicio de demanda se debía aplicar además la acordada 3397. Cuando irrumpió la tecnología y las presentaciones electrónicas, arrancamos en el 2015-2016 mandando algún escrito de préstamo, a ver cómo era esto, y empezamos a ver que lo podíamos mandar en cualquier momento del día, que no era necesario ya ir a tribunales, que cabía la posibilidad de enviar cosas y ver los despachos, pero no podías ver los escritos de la otra parte. Bueno, todo esto se fue solucionando. La 3886 es la que establece la obligatoriedad de las presentaciones electrónicas, pero las presentaciones electrónicas venían desde antes. Pero ahora, con la 3886 del 18, la presentación electrónica es obligatoria. Entonces, todos los escritos judiciales, desde demanda hasta el último que se les ocurra, tiene que cumplir con la acordada 3886 y con la acordada, si ustedes van a iniciar la demanda, perdón, si van a escribir la acordada de formas de escritos judiciales, 3975, que complementa la 3886. De esa 3886, porque estamos hablando todo de números y hasta ahora no estamos diciendo nada. ¿Cuáles son los artículos más importantes? Los artículos más importantes son, artículo 1, que establece la obligatoriedad de las presentaciones electrónicas, con excepción del escrito de demanda. Todo lo que yo les voy a decir ahora es anterior a la pandemia. ¿Está? Dice el artículo 1, con excepción de la demanda, de cualquier escrito de inicio de proceso y demás supuestos precisamente contemplados en este acuerdo, todas las presentaciones que realicen las partes, sus letrados y auxiliares de justicia en un proceso judicial serán generadas y rubricadas electrónicamente, como la rubrican con nuestra firma, que es el token. ¿Y de dónde la remiten? Desde el sistema o el sitio web seguro de notificaciones y presentaciones electrónicas, llamada NIPE, notificaciones y presentaciones electrónicas. El cosito, Andrea, sí, el cosito. Artículo 1, dijimos. Otro artículo importante es el 3. El 3 habla de las excepciones que podrían ser presentadas que debían ser presentadas en soporte papel. Principalmente el inciso 3. Yo ahora les voy a decir cuál es él. El artículo 4, que habla de los documentos presentados o acompañados en las presentaciones electrónicas. Y el artículo 5, que habla del apercibimiento si vos no cumplías con esto. ¿Cuál es el sistema de la 3886? Ustedes lo van a leer, pero yo se los quiero explicar a calzón quitado. Ustedes la demanda, cuando entró en vigencia la acordada 3886, el escrito de demanda, ustedes lo llevaban en soporte papel. De la misma manera que se los dije recién, con la acordada 3397. Planilla de ingreso de la acordada, un quit o fotocopia del DNI, o del poder, con su quit o carta poder, tasa sobre tasa, anticipo previsional, bono, escrito de demanda. Y adentro, la documentación original y las copias para traslado.
sorteaba la receptoría y te caía en el juzgado 7. Una vez que te caía en el juzgado 7, vos tenías 24 horas para digitalizar, ¿qué cosa? El escrito de demanda y la documentación. Es decir, vos estabas en tu estudio y decías, mañana voy a llevar la demanda de don Gómez, así ya la inicio y me saco el tema este encima. ¿Qué hacías? Escaneabas la documentación, escaneabas el escrito, llevabas todo a la receptoría, si estaba todo ok, sorteaba, juzgado 7, ya estaba con el número asignado, te metías en la MEP, y lo que hacías era remitir el escrito de demanda digitalizado y la documentación. ¿Está? Bien. Ahora, el 120, a mí me decía, con las copias para traslado, porque si no me asuntan las copias, bueno, ahí lo cumplía. ¿Qué empezaron a hacer muchos juzgados? Empezaron a ver lo del artículo 5. El artículo 5 lo que te decía es que si vos no digitalizabas dentro de las 24 horas, te tenía por no presentado el escrito. Como les parecía excesivamente formal, si estamos hablando del escrito de demanda, lo que hacía el juzgado era intimar y no cursaba la cédula. Entonces vos digitalizabas. ¿Está? ¿Se entendió? Es decir, remitías a través del sitio seguro de notificaciones y presentaciones electrónicas esa documentación digitalizada. Eso con el escrito de demanda. El escrito de demanda yo podía ser apoderado, gestor o patrocinante letrado. Eso era así. Ustedes tenían que hacer como yo les dije recién. Ahora, para los otros escritos, podía haber dos posibilidades. Si ustedes son abogados del demandado, podrían actuar como apoderados, como patrocinante letrados, o como gestor procesal. Si ustedes actuaban como apoderados o como gestor procesal, la contestación de demanda se mandaba electrónicamente. Y la documentación escaneada en PDF se mandaba electrónicamente conjuntamente con la contestación de demanda. Y lo que tenían que hacer dentro del plazo de 24 horas posteriores es ir al juzgado con la documentación y presentarla. El juzgado la recibía, cotejaba que fuese la documentación escaneada en PDF y ya tenía la documentación. ¿Qué pasa si yo no hacía? Apercibimiento del artículo 5. Es decir, fíjense que ahora yo lo mando digitalmente y lo que hago es ir a la sede del tribunal para llevar físicamente las cosas. Si ustedes son patrocinantes letrados y están contestando una demanda en ese sistema, o estaban contestando una demanda en ese sistema, tienen que tener la firma de la parte. Entonces, la presentación de la contestación de demanda y de la documentación se hacía físicamente en la mesa de entrada del tribunal. Y ustedes, dentro de las 24 horas, tenían que digitalizar la contestación y la documentación bajo apercibimiento del artículo 5 de la acordada, que es que no lo tengan por no presentado. Ese era el sistema que había. El artículo 3 de la acordada 3886 dice: los órganos judiciales no recibirán escritos en soporte papel, con excepción de, inciso 1, los que provengan de personas que no revistan en la causa el carácter de parte, de letrado o auxiliar de justicia, bla, bla. Los realizados directamente por uno de los litigantes sin intervención de un letrado. El 3 dice los que no se consideren de mero trámite por la reglamentación que dicte la Corte en los casos en que se actúe por derecho propio. Este es un caso. Contestación de demanda con patrocinio letrado no es un acto de mero trámite. Entonces tenía que ir yo y ahí sí me recibían en soporte papel. Y lo que tenía que hacer después, dentro de las 24 horas de haber presentado eso, era digitalizarlo. ¿Por qué? Porque si vos hacías el acto procesal escrito con documentación de manera electrónica, dentro de las 24 horas lo tenías que llevar
físicamente. Y si al revés lo hacías físicamente, porque era uno de los supuestos, dentro de las 24 horas lo tenías que digitalizar. ¿Para qué? Para que todas las partes tengan acceso a ese expediente, porque íbamos caminando hacia el expediente digital. Ese era el sentido. ¿Se entendió? Ese era el sentido. Pero el 20 de marzo del 2020, el gobierno dijo, muchachos, todos adentro. ¿Y cómo que todos adentro? Sí, 2 ciclos virales, 14 y 14, 28 días adentro, muchachos, vamos. Yo no salía ni a la puerta de mi casa, corría en el patio de mi casa, no salía. La función judicial se detuvo. Ahora, empezó a retrasarse y la gente que tenía procesos iniciados, decía, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cuándo avanzamos? No, está todo parado. Hay cosas con urgencia que sí se están haciendo, pero bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que empezar a hacer todo digital. Y la Corte aceleró los plazos. Aceleró los plazos de tal manera, los plazos no, el avance tecnológico, perdón, sobre el proceso judicial, lo aceleró de tal manera que hoy en día todo es electrónico. Aún el inicio de la demanda. ¿Cómo es hoy en día el inicio de la demanda? El inicio de la demanda es, y pongan, acordada 3397, artículo 50, únicamente el sumario arriba de la demanda. La planilla de ingreso y todo el sobre, entonces no se usa más. En lugar suyo hay 2 acordadas, la 558 del 2020 y la 593 del 2020. ¿Qué dice la 558 del 2020? 20 de marzo, muchachos, todo adentro. Estábamos en abril, y bueno, ¿y qué hacemos? Y se me está por prescribir una causa, ¿qué hago? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo va a funcionar esto? Y tengo que iniciarla, sí, pero no podés ir personalmente a la receptoría, porque el papel, tocar el papel, y el virus, y el contagio, y qué hacemos, y esto y lo otro. Bueno, hagan una cosa, acordada 558 del 2020. Remitan vamos a sortear juzgados en turno, remitan al juzgado en turno la demanda. El juzgado en turno lo va a remitir a la receptoría le da entrada, y ya una vez que tenga entrada y haga el sorteo, tácate. Ustedes van a poder continuar con el proceso, pero únicamente para las demandas que estén a punto de prescribirse. Y empezaron a desarrollar el trabajo online de la receptoría, lo que es la Secretaría Tecnológica de la Corte. Y cayó la acordada 593 del 2020, del día 21 de junio. Y dijo, muchachos, a partir del 25 de junio, todas las causas civiles, comerciales, laborales, contencioso administrativa y familia se inician a través de la Receptoría General de Expedientes. Entonces, vos podés ingresar a la Receptoría General de Expedientes de la misma manera y a través del sitio seguro y con el token, y lo que haces es, en lugar de la planilla de ingresos, vas completando un formulario muy similar. Hay un cuadradito donde colocan el texto. Esto lo van a ver el día lunes para que vean cómo se inicia una demanda hoy en día con la doctora Rieta. El texto de la demanda, si es con patrocinio, si es gestor o apoderado, es exactamente lo mismo. Si es con patrocinio, va a figurar el cliente de ustedes patrocinado por ustedes. Ahora, la firma va a ser solamente de ustedes, porque el token lo tienen ustedes, no el cliente. ¿Y cómo suplimos eso, doctor? Cuando ustedes escaneen, ¿de qué manera se suple? O hacen una pequeña mención diciendo que ustedes son depositarios del original que obra en su poder y que se encuentra firmado holográficamente por la parte, o pueden hacer lo que hago yo, que es envío electrónicamente a través del sitio seguro NIPE la demanda, escaneo toda la documentación que también va con la demanda, y dentro de y agrego un PDF a ese PDF de la documentación, que es el escrito de demanda, firmado por mi cliente, escaneado.
Es decir, la demanda que me vino a firmar mi cliente, que la tengo en el estudio, la escaneo. La documentación, la escaneo. El texto en Word lo pego en el sitio seguro NIPE, pongo el token, el cosito, adjunto en PDF la documentación y el escrito firmado y mando todo. La receptoría sortea y dice, doctor, ahora está el Tribunal del Trabajo número 2. Y en el Tribunal del Trabajo número 2, como yo no puedo llevar físicamente todavía por este tema de la pandemia, me dice, al primer requerimiento me van a tener que traer la documentación. Y también te puedo pedir el escrito firmado por la parte. Si soy apoderado no hay problema porque es un poder, puedo actuar yo. Si es gestor, voy a tener que presentarle el ratifica dentro del plazo de 60 días hábiles en un proceso civil y comercial o 10 días hábiles en un proceso laboral. Pero hoy en día funciona así. Por eso hoy los llené de acordadas. Porque estas son las acordadas y así funciona el sistema. El punto 1 de demanda, con el resumen que les envié, que debe ser complementario de que ustedes estudien, está todo ahí. Está todo. Esto no está. Porque esto está desde hace 6 meses. Y ustedes lo tienen que saber así. Sí tienen las acordadas para estudiarlo, pero no van a entender el sistema solamente con la lectura de la acordada, si no me escuchan a mí, y el día lunes no aprovechan con la doctora que les va a decir cómo iniciar una demanda. ¿Profe? Sí. Una pregunta. Si el cliente es abogado y, bueno, también tiene token, ¿puede usarlo para firmar digitalmente en ese escrito? Si es por causa propia, no tendría problema. No, si es representado por otro abogado. Si él puede litigar en causa... Y mira, acá te da la corte, dice, si tuviese el token o tuviese una firma digital, no habría ningún problema, tendría que hacerlo digitalmente. Es más, hay otros organismos o personas que pueden tener autorización, la firma, el cosito, el token, la firma digital, y pueden firmar con eso, sin necesidad de que lo tengan que firmar hológrafamente. Entonces, inicio la demanda así, muchachos. Inicio la demanda así. ¡Pac! Lo tiro. ¡Bum! Electrónicamente, a las 12 de la noche, al otro día la receptoría sortea, me dice Tribunal de Trabajo 2, doctor, está la demanda laboral. Ah, muy bien. Listo. Entonces sale ordenado de traslado de la demanda. El Tribunal de Trabajo 2 me tiene por presentado parte y de la acción incoada traslado por 10 días al demandado para que comparezca, estar derecho y conteste y bla, 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 bla. Si esto es así, ¿qué sentido tienen las copias del 120 ahora? El doctor Constantino dice, ¿por qué es ley, doctor? Es verdad, es ley. Pero yo ya, ese sobrecito con la documentación, el escrito, la copia del escrito de demanda, la copia de la documentación para dar traslado, ya no lo voy a hacer. Encima notificaciones electrónicas, pero hay algunas notificaciones que van al domicilio denunciado. Una de esas es la demanda. Entonces debe ser para ahí, doctor, para juntar las copias de la demanda. No, porque conforme el artículo 8 de la acordada 3997, que actualiza la acordada 3845, yo lo que voy a hacer es, electrónicamente, mando la cédula, el organismo la controla, la envía a la oficina de mandamiento de notificaciones, la oficina de mandamiento de notificaciones la imprime en soporte papel, la cédula de traslado de la demanda, y se la lleva al demandado para notificarlo. Y las copias del 120 no están más, por ahora no están más, porque ahora hay un código QR o un link, y algunos juzgados detallan el expediente y dice, entre a la MEB, cosa que no se puede hacer en familia si no tenés autorización, por ejemplo, pero en los demás procesos sí. Entonces, el sentido del 120, para que lo pregunten en procesal, sí, yo te puedo preguntar el 120 porque está dentro del examen. Entonces, ¿por qué me tomo el tiempo y a veces parece una lotería que digo 3845, 3886, las presentaciones, la 3975, porque se cambió todo, porque se modificó todo.
Pero tengan presente lo siguiente para que no se les haga un matete en la cabeza. Lo que es demanda, 3886, 3975. Punto. 3397 es solamente el tema del sumario. Y después todo lo que les dije. El artículo 40, 46, 47, 115, 118. Lo que es notificación de la demanda, 3845, modificado por la 3997 y por la 3991. ¿Qué es lo que están diciendo todas estas acordadas? Manden todo electrónico y cuando notifiquemos que haya la menor cantidad de papel posible. Y no está mal. La AFIP lo viene haciendo desde el año 2006, con el domicilio electrónico fiscal, con los requerimientos que te llegan al domicilio electrónico fiscal. Personería, patrocinio letrado, representación procesal, artículos 46, 47 y 46, 47 y 56, no tiene mayor inconveniente. Romina, ¿ahí me escuchas bien? No tiene mayor inconveniente. Yo voy a ver si el día lunes me conecto un ratitín, antes que esté la doctora Arrieta, y vemos las diferencias con el ámbito federal de lo que es gestión procesal, la diferencia entre nación y provincia, porque eso sí es pregunta de examen, y se lo quiero decir, y vemos el tema del domicilio procesal constituido y del domicilio electrónico, principalmente los apercibimientos. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes identifiquen cuáles son los requisitos de la demanda, de lo que vimos entre entre el lunes y hoy. Primero, lo que es notificaciones, todos los sistemas que hay y cuándo opera la notificación. Lo que es diligencia preliminar es muy sencillo, yo se los dije recién. Lo que es escrito de demanda, a mí todo esto lo pueden estudiar, todo esto con el trabajo que les mandé, no solamente lo van a estudiar, sino lo van a aprender a hacerlo, a escribirlo. Pero lo que no van a aprender, si no se les dice y no ven cómo se hace, es lo del inicio de las causas. El día lunes voy a tratar de estar media hora con ustedes para explicarle esto y ver el práctico con la doctora Arrieta, que ahí les puede llegar a clarificar muchas cosas. Si de acá al lunes surgen preguntas respecto a notificaciones y demanda, me las mandan al mail, las contesto en la primera media hora, 40 minutos, y después continuamos. ¿Les sirvió el práctico de notificaciones, que ustedes vean cómo nosotros trabajamos, que se comparta la pantalla, cómo se llena, lo que es el token, lo que es este sitio seguro, el NIPE y demás? Yo creo que es súper práctico, porque es más, nos cubre una falencia que teníamos en la presencialidad, que era que nosotros les decíamos lo que nosotros veíamos, pero ustedes no tenían la imagen que nosotros tenemos. Es decir, los que trabajan en tribunales, los alumnos ahora que trabajan en tribunales o en un estudio jurídico, cierran los ojos y cuando yo les hablo de todo esto, ven imágenes que ven cotidianamente. La mayoría que no trabaja en ningún estudio jurídico ni en tribunales, no tiene ese dibujo. No tiene ese dibujo. Así que la idea es completar todo esto de demanda. Lean la 3975 para que vean tipo de lectura, cuáles son los requisitos, si tiene celular, el domicilio electrónico, de dónde viene, el título. Lean en A4 los espacios, eso es muy sencillo de leer. Y lean la 3886, eso es esencial. 1, 3, 4 y 5 de taquito los tienen que sacar. Gente, nos vemos. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.